Soy Nelly Rocío Alvarado. Les voy a hablar sobre las redes WAN. Una WAN es un sistema de redes de área amplia capaz de cubrir distancias geográficas muy amplias, un país, un continente, incluso el mundo entero. La Internet representa de manera ejemplar el funcionamiento y la utilidad de las redes WAN. Para iniciar hablaremos sobre las estructuras, las características y los tipos de redes WAN. Características de las redes WAN. El servicio generalmente es contratado a un carrier. Un carrier es un operador de telefonía que proporciona conexión a Internet de alto nivel. Los carriers requieren licencia para operar. Las empresas proveedoras deben prestar el servicio sin discriminación. El acceso a Internet se contrata con un ISP. La administración de la red es responsabilidad del proveedor. Las velocidades de transmisión son bajas en comparación con las redes LAN. El costo del canal es elevado y el valor por puerto es superior al valor del puerto de una red LAN. Los servicios de la red WAN son propiedad del prestador del servicio. Las redes WAN operan sobre tres capas inferiores del modelo OSI: capa de red, capa de enlace y capa física. Sobre estas se desarrollan las tecnologías WAN. Dentro de las múltiples características que presentan las redes WAN, podemos también mencionar que son líneas relativamente propensas a errores si se utilizan circuitos telefónicos convencionales. La estructura de las WAN tiende a ser irregular debido a la necesidad de conectar múltiples terminales, computadoras y centros de conmutación. Como los canales están alquilados mensualmente a un precio considerable, las empresas y organizaciones que los utilizan tienden a mantenerlos lo más ocupados posible. Para ello, a menudo los canales serpentean por una determinada zona geográfica para conectarse a los EDT allí donde estén. Debido a eso, la topología WAN suele ser irregular. Componentes físicos. Línea de comunicación. Son los medios físicos para conectar una posición con otra con el propósito de transmitir y recibir datos. Hilos de transmisión. En comunicaciones telefónicas se utiliza con frecuencia el término pares para describir el circuito que compone un canal. Uno de los hilos del par sirve para transmitir o recibir datos y el otro es la línea de retorno eléctrico. Clasificación de las líneas de conmutación. Líneas conmutadas. Son líneas que requieren de marcar un código para establecer comunicación con el otro extremo de la conexión. Líneas dedicadas. Son líneas de comunicación que mantienen una permanente conexión entre dos o más puntos. Estas pueden ser de 2 o 4 hilos. Líneas punto a punto. Enlazan 2 DTE. Líneas multipunto. Enlazan 3 o más DTE. Líneas digitales. Este tipo de línea, los bits son transmitidos de forma de señales digitales. Cada byte representa una variación de voltaje y esta se realiza mediante codificación digital. Otras características que poseen las redes WAN. Posee máquinas dedicadas a la ejecución de programas de usuario llamadas HOTS. Posee una subred donde se conectan uno o varios HOTS. Posee divisiones entre líneas de transmisión
y elementos de conmutación, llamados enrutadores. Usualmente los routers son computadoras de las subredes que componen la WAN. Estructura de las redes WAN. Topologías. Para poder visualizar el sistema de comunicación de una red, es conveniente utilizar el concepto de topología o estructura física de la red. Las topologías describen la red físicamente y también nos dan información acerca del método de acceso que se usa, Ethernet, Through, etc. La topología o forma lógica de una red puede ser de varios tipos. El primer tipo que tenemos es el tipo de estrella. Este es un esquema donde todas las estaciones están conectadas por un cable a un módulo central y es como una conexión de punto a punto, la cual necesita un cable desde el computador al módulo central. Esquema de anillo. Todas las estaciones repiten la misma señal que fue mandada por la terminal transmisora y lo hacen en un solo sentido de la red. El mensaje se transmite de terminal a terminal y se repite byte por byte por el repetidor que se encuentra conectado al controlador de la red en cada terminal. Topología de bus. También conocida como topología lineal de bus. Es un diseño simple que utiliza un solo cable al cual todas las estaciones se conectan. La topología usa un medio de transmisión de amplia cobertura, ya que todas las estaciones pueden recibir las transmisiones emitidas por cualquier estación. Como es bastante simple la configuración, se puede implementar de manera barata. Topología de árbol. El árbol tiene su primer nodo en la raíz y se expande para afuera utilizando ramas en donde se encuentran conectadas las demás terminales. Esta topología permite que la red se expanda y al mismo tiempo asegura que nada más existe una ruta de datos. Entre dos terminales puede ser cualquiera. Tipos de redes WAN. Existen diferentes tipos de redes WAN. Entre ellas tenemos las redes conmutadas por circuitos. Estas son redes en las cuales para establecer comunicación se debe ejecutar una llamada y cuando se establece la conexión los usuarios disponen de un enlace directo a través de los distintos segmentos de la red. Redes conmutadas por mensaje. Este tipo de redes, el conmutador suele ser un computador que se encarga de aceptar tráfico de los computadores y terminales conectados a él. El computador examina la dirección que aparece en la cabecera del mensaje hacia el DTE que debe recibirlo. Esta tecnología permite grabar la información para atenderla después. El usuario puede borrar, almacenar, redirigir o contestar el mensaje de forma automática. Redes conmutadas por paquetes. En este tipo de red, los datos de los usuarios se descomponen en trozos más pequeños. Estos fragmentos o paquetes están insertados dentro de las informaciones del protocolo y recorren la red como entidades independientes. Las redes orientadas a conexión. En estas redes existe el concepto de multiplexión de canales y puertos, conocido como el circuito o canal virtual, debido a que el usuario aparenta disponer de un recurso dedicado cuando en realidad lo comparte con otros después. Lo que ocurre es que atienden a ráfagas de tráfico de distintos usuarios. Las redes no orientadas a conexión, llamadas datagramas, pasan directamente de estado libre al modo de transferencia de datos. Estas redes no ofrecen confirmaciones, control de flujo ni recuperación de errores aplicables a toda la red, aunque estas funciones sí existen para cada enlace particular.
Un ejemplo de este tipo es el Internet. Red Pública de Conmutación Telefónica, PSTN. Esta red fue diseñada originalmente para el uso de la voz y sistemas análogos. La conmutación existe en todo el establecimiento de la conexión previo acuerdo de haber marcado un número que corresponde a la identificación numérica del punto de destino. Estas son pues algunos tipos de redes WAN.